No sabía cuánto tiempo había estado en la cápsula. Kratos entrecerró los ojos al ver la repentina luz azulada que provenía del lado abierto de la cápsula. Un orbe gigante había estado a la vista, y no pudo hacer nada más que observar cómo la cápsula se dirigía hacia el mundo. Si se hubiera dicho hace unas semanas que lo habrían lanzado de ese mundo y lo habrían enviado a través de un vacío de mundos y estrellas, habría sonreído con desprecio. Pero Kratos estaba sorprendido, y no era fácil sorprenderlo. Lleva mucho tiempo vivo y ha visto casi todo lo que se puede ver. Pero, al parecer, el destino lo sorprendió una vez más. La pequeña cápsula había disminuido su velocidad al acercarse al planeta, casi flotando hacia el mundo. Kratos nunca había visto nada igual. Llevaba en ese artefacto quién sabe cuánto tiempo. Por suerte, comer no era una prioridad para él. Aunque podía comerse a un titán. La visión del orbe azul dejó a Kratos sin palabras. No sabía si quedaría atrapado en ese artefacto para siempre, aunque ciertamente lo sentía así. Acercándose lentamente, Kratos se preguntaba, ¿qué le esperaba? ¿Acaso el destino tenía otra mala jugada que jugar? La cápsula comenzó a entrar en el planeta, y podía sentir cómo la cápsula aceleraba a medida que descendía en la atmósfera. Sentía un nudo en el estómago mientras él mismo caía. Kratos no supo cuánto tiempo llevaba descendiendo hasta que se sobresaltó al aterrizar de golpe. Has llegado a tu destino. Estaba mareado por la caída, y lo único que deseaba era abandonar aquella maldita cápsula. De una patada, la puerta se desprendió de sus bisagras. La puerta voló unos metros, y Kratos salió a rastras de la cápsula. Cayó de rodillas, débil por haber estado sentado en el mismo sitio todo ese tiempo. Mientras recorría el cosmos, Kratos perdió la noción del tiempo. Dormía hasta que la voz de la cápsula le avisaba de que estaba cerca de su destino. Inhalando el aire fresco, abrió los ojos para observar su entorno. Parecía haber aterrizado en un páramo, y le preocupaba que el planeta donde se estrellara fuera solo eso, un páramo. No podía ver nada a simple vista, y la cápsula que lo había traído a este mundo seguramente estaba destruida. Resopló, dándose cuenta de que tendría que atravesar esta tierra. Hasta que encontrara algún tipo de refugio, tal vez incluso civilización. El sol parecía estar poniéndose, el cielo teñía de un resplandor anaranjado. Kratos experimentó una extraña sensación de confort al recorrer estos páramos. Estaban extrañamente silenciosos y el calor del clima era mucho mejor comparado con el frío intenso que soportó durante meses. Su mente se desvió hacia el recuerdo de haber matado al guerrero que lo había atacado. Freezer, ¿era el nombre que mencionó? Necesitaba averiguar quién era y por qué uno de sus soldados intentó matarlo. Toda la experiencia fue innecesaria y podría haberse evitado. Pero no, el extraño solo quería ponerlo a prueba. Los gemidos y las respiraciones entrecortadas persistían en su mente, como todas sus matanzas. Kratos recordó el momento en que venció a Zeus por un pelo, y no se desplomó hasta que su padre estuvo muerto y hecho papilla. Recordaba la sensación de vacío que experimentó al contemplar el cuerpo sin vida de Zeus. Cómo sintió la densa capa de sangre que goteaba de sus dedos romos. Curiosamente, Kratos recuerda a cada persona que ha matado, y si no sabe su nombre, recuerda sus rostros. El capitán del barco, quienes intentaban escapar de su embestida asesina, la princesa de Poseidón. Lisandra y Calíope. Podía sentir la culpa apoderándose de él mientras contemplaba las ruinas de Grecia. Las tormentas rugían, truenos y relámpagos azotaban el cielo junto a los escombros y el humo de la destrucción que él trajo sobre Grecia. Sacudió la cabeza para apartar los oscuros pensamientos y continuó su viaje por el páramo infinito. Caminó durante lo que parecieron horas hasta que vio uno a lo lejos. Al instante, su trauma se desató por la lucha en su mundo, desenvainando las espadas. Se acercó al humo, y cuanto más se acercaba, pudo ver una figura sentada alrededor de una pequeña hoguera improvisada. Era un anciano. Llevaba un paquete de supervivencia con comida y provisiones. El anciano simplemente miró al intimidante dios de ceniza blanca con dos espadas de fuego en la mano como si fuera un hombre normal. Kratos no dijo nada ni hizo ningún movimiento sutil. Las apariencias engañan, y no estaba en condiciones de volver a luchar. Dios mío, dijo al ver la apariencia de Kratos. No creo haber visto a nadie como tú. Kratos no dijo nada, solo le lanzó una mirada fulminante al anciano. Sorprendentemente, el anciano no se acobardó. Ya había visto el engaño antes y sabía que no debía subestimarse. Supongo que estás perdido, hijo. El viento arreció y apagó el fuego.
La noche aún era joven, y el sol se había puesto mientras Kratos caminaba. El anciano extendió la mano, indicándole a Kratos que se sentara. Kratos estaba cansado, pero envainó las espadas antes de sentarse frente al fuego. Sintió que sus músculos se relajaban por la tensión del movimiento constante. Cerró los ojos antes de girar el cuello. El crujido le alivió y exhaló con cansancio. Abrió los ojos y vio al anciano mirándolo fijamente. Kratos lo miró fijamente antes de sonreír con desprecio. ¿Qué estás mirando, anciano?, preguntó Kratos. El anciano no respondió al principio, pero rió entre dientes. Nunca he visto a alguien con la piel tan blanca como tú. Y además, con ese tatuaje tan peculiar. Mi apariencia debería ser la menor de tus preocupaciones. No me preocupa en absoluto. El anciano mantuvo el contacto visual con Kratos, impasible ante la mortífera lluvia de sangre que recibía. No hace falta mucho para darse cuenta de que alguien está perdido. Fue Kratos quien rompió el contacto visual al desviar su mirada hacia las llamas crepitantes. El silencio los invadió, y Kratos tuvo que armarse de valor para admitir que, en efecto, estaba perdido, una vez más. Sí, admitió débilmente. No tengo ni idea de dónde estoy. El anciano resopló antes de atizar el fuego con un palo. Logró que el fuego ardiera con más fuerza. El anciano se recostó antes de mirar al dios de la guerra por encima del fuego. Conozco estos páramos como la palma de mi mano. Viajo aquí cada año. Aquí han ocurrido muchas batallas y conflictos, dijo, señalando con la mano. Kratos vio que la dirección de su mano se dirigía hacia cráteres y laderas agrietadas. El anciano miró hacia las estrellas. Necesito escaparme a veces, y al entrar en el ocaso de mi vida, he hecho todo lo posible. Mis hijos están viviendo sus vidas. Mi esposa ha fallecido, y prefiero el silencio. Kratos prestó atención a sus palabras, mirando fijamente el fuego. Su mente volvió a Calíope y Lisandra. La atmósfera entre el anciano y el general espartano volvió a serenarse. Por tu aspecto, supongo que has pasado por mucho. Gruñó Kratos, antes de ver al anciano atizar el fuego una vez más. El anciano le ofreció un trozo de carne, que Kratos ofreció con silenciosa gratitud. Kratos prácticamente se lo tragó. Como ya había dicho, comer no era una prioridad, pero no rechazaría la comida. Me atacó un extraño en mi mundo, dijo Kratos, sorprendiendo al hombre con la información. Algún tipo de hombre. Me buscaban. El anciano tenía la primera expresión de asombro que Kratos vio en su rostro, y se permitió continuar lentamente. Luché contra este extraño. Un guerrero formidable, logré matarlo. El anciano escuchó atentamente, indicándole que continuara. Mencionó a un tal Lord Freezer. El rostro del anciano se ensombreció levemente al oír el nombre. Kratos lo captó. Arqueó una ceja ante el silencio del hombre y se preguntó si lo sabía. ¿Qué sabes, viejo?, dijo Kratos mortalmente. Apartó la mirada de Kratos antes de tragar saliva. El hombre que mencionaste es muy malvado. Volvió a mirar a Kratos con seriedad. No sé mucho, pero quizá conozca a alguien que sí lo sepa. ¿Dónde puedo encontrarlos? El anciano se movió. Puedo llevarte a Ciudad Oeste. Pero no más lejos. Allí encontrarás las respuestas. ¿Quiénes saben de ese hombre residen allí? Busca una empresa llamada Corporación Cápsula. Kratos asintió, antes de volver la mirada hacia el fuego que aún ardía. El silencio entre ellos había vuelto. El único sonido era el crepitar de las llamas y la suave brisa nocturna. Te sugiero que descanses, hijo, advirtió el anciano, haciendo que Kratos lo mirara. El camino a Ciudad Oeste no es corto. Kratos simplemente suspiró. La vida nunca fue fácil. Kratos era un pájaro madrugador, pero de alguna manera, el anciano se despertó antes que el dios. Tras despertarlo, Kratos se puso de pie con los ojos adormilados. No se equivoquen, tras años de entrenamiento en el ejército espartano, tenía que despertarse increíblemente temprano, sin apenas dormir la noche anterior. Era madrugador, pero no era una persona madrugadora. Y a todo eso, sumado a tener que caminar kilómetros por un páramo con un anciano que no paraba de ladrar. Parecía que habían pasado horas caminando por la tierra infinita antes de que Kratos pudiera ver lo que parecían estructuras a lo lejos, pero con formas mucho más extrañas. Ninguna como las de Grecia. El anciano lo había llevado hasta un acantilado alejado de la ciudad, pero a una altura suficiente para contemplar la extensa metrópolis. Kratos se despidió del hombre con gratitud antes de que éste regresara por donde lo había guiado. Kratos estaba ahora solo, contemplando una gigantesca metrópolis. Era una vista apacible, pero tenía respuestas que buscar.
Preguntas que necesitaban respuesta. Kratos era un hombre decidido. Una hora después, Kratos se encontraba caminando por las calles de Ciudad Oeste. Se sentía fuera de lugar, imponente sobre la mayoría de los ciudadanos, solo unos pocos lo alcanzaban o lo superaban. Lo observaban constantemente, con recelo o confusión. Sabía que quienes lo conocían lo temían. Lo odiaban. Querían su cabeza en una estaca. Pero estos humanos lo miraban con confusión. Lo observaban con atención o directamente señalaban su apariencia. Algunos estaban maravillados por su apariencia, otros por confusión, y algunos, por miedo. La ciudad era extensa, y a menudo tenía que dar empujones con la gente. Chocó con un hombre muy musculoso, probablemente tanto como él. El hombre se burló de Kratos, antes de que Kratos lo mirara de reojo. Si las miradas asesinas mataran, el hombre estaría muerto. El rostro del hombre se suavizó un poco, antes de gruñir y darse la vuelta para seguir caminando. Si volviera a ser humano, sentiría la tensión en las piernas de tanto caminar, pero Kratos se sentía bien. A pesar de su lenguaje corporal, y a pesar de estar atento a su entorno, estaba bastante relajado. Pasó un rato antes de que Kratos se topara con una estructura esférica que decía cápsula. Kratos bajó la vista hacia el pequeño trozo de papel con la letra descuidada del anciano que decía la misma palabra, cápsula. Arrugó el papel antes de acercarse a la estructura esférica. Un puñado de personas estaban afuera y se distrajeron por su aspecto intimidante. Kratos no les prestó atención antes de comenzar a caminar hacia la entrada. Otro anciano, un hombre bajo, fumaba junto a las puertas de formas extrañas. Llevaba un atuendo peculiar que Kratos decidió ignorar. Ya era un extraño en este mundo. Las diferencias culturales entre ambos eran previsibles. Aunque así no habría sido la semana del dios de la guerra. Tú. Kratos habló en voz baja y con determinación. Sacó al hombre de su trance, y este casi se estremeció al ver al dios alto, musculoso, de piel blanca ceniza y tatuajes rojos, caminando directamente hacia él. Este anciano no parecía tenerle miedo, lo que le infundió cierto desprecio, pero no lo demostró. Se detuvo frente al hombre, que ahora se alzaba sobre el que fumaba. Los dos se miraron fijamente un rato. El hombre tenía una expresión perpleja pero curiosa. Bueno, empezó el anciano, y al soltar una bocanada de humo, levantó una nube de humo. Kratos percibió el olor a humedad del humo. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo buscando respuestas, dijo Kratos sin rodeos, sin perder tiempo ni palabras. Me dijeron que las encontraría aquí. Bueno, eso depende de las respuestas que busques, replicó el hombre. ¿Qué buscas? Información sobre un hombre, respondió Kratos. El anciano frunció el ceño antes de dar otra calada al cigarro. Un hombre llamado Lord Freezer. El anciano casi se atragantó con la bocanada de humo que iba a exhalar, y esta salió como una tos áspera y entrecortada. Kratos suspiró con impaciencia mientras el hombre, cuyos panes ahora estaban llenos de pavor y miedo, se ahogaba. Lord Freezer. Balbuceó, y su actitud relajada dio paso a cierto nerviosismo ante la más mínima mención del nombre. Kratos arqueó una ceja antes de dar otro paso hacia él. ¿Qué podría querer saber de él? Lo que quiero no es asunto tuyo, exclamó Kratos antes de cerrar la boca. Su paciencia ya se estaba agotando, y no tenía tiempo para entretener a tontos que murmuraban. El hombre tragó saliva. El hombre que buscas es un tirano muy malvado. Soltó el humo que inhalaba antes de expulsarlo. Si quieres saber más, sería mejor que hablaras con mi hija. Kratos no dijo nada, ni se inmutó. El hombre captó la indirecta y le indicó que entrara en la estructura esférica. Las puertas se abrieron, lo que hizo que Kratos también arqueara una ceja. Sintió una ligera ráfaga de aire fresco que lo envolvía. Para su sorpresa, nunca había visto estructuras como esta en Grecia ni en ningún otro lugar del mundo. Miró a su alrededor. Había muebles extrañamente raros colocados en diferentes lugares. De alguna manera, la luz emanaba del techo de una forma extraña. La textura de la habitación era superior a la de cualquiera de las más lujosas de Esparta. Las puertas corredizas se cerraron tras él, y ahora se sentía fuera de lugar. Aún llevaba puesto su taparrabos, sucio y manchado de sangre vieja. No sabía si era del guerrero que había matado o de los innumerables dioses que había masacrado. Atravesaron la sala principal antes de detenerse. Kratos sintió un poco de fastidio al ver al hombre girarse con expresión severa. Voy a buscar a Bulma, dijo el hombre, antes de darse la vuelta, pero se contuvo. Volvió a encarar a Kratos. Y yo me llamo Dr. Briefs. ¿Y tú eres? Kratos. Kratos, repitió el Dr. Briefs antes de asentir y desaparecer por una esquina.
Kratos exhaló el aire que contenía antes de recorrer la habitación con la mirada. Giró el cuerpo hacia un lado, observando imágenes encerradas en un cristal. Se maravilló de que este mundo pudiera, de alguna manera, crear una imagen permanente. El salto cultural era enorme, y Kratos tendría que adaptarse. Escuchó algo de conmoción proveniente del final del pasillo donde el Dr. Briefs había dado la vuelta, una voz femenina aguda había llegado a sus oídos, y la voz sonaba más molesta. «Bien». Oyó al final del pasillo, y unos pasos pesados se hicieron cada vez más fuertes. Apareció una mujer y gritó al verlo, lo que le hizo estremecer. Era una mujer de cabello azul, con grandes ojos azules y saltones. Una expresión de asombro y terror en su rostro, mientras se mantenía a la defensiva. «Papá, al menos podría haberme dicho que dabas miedo». Kratos se burló de su ignorancia, antes de encararla de frente. Caminó hacia ella y, para su sorpresa, ella no retrocedió. Permaneció en su sitio antes de bajar el brazo. Ya no estaba en su postura defensiva. Ahora estaba a escasos centímetros de la mujer, mirándola con expresión severa. «Me dijeron que podías hablarme de un hombre llamado Freezer». Kratos rompió el silencio con una voz suave pero severa. «Podría», dijo con cierta vacilación. Enderezó la postura, aparentemente recuperando confianza en sí misma. «¿Por qué querrías saberlo?» «Uno de sus soldados me atacó en mi mundo», comenzó Kratos, suspiró antes de encontrar las palabras para resumir. No era de los que desperdiciaban palabras. «Parece que quería reclutarme, pero me negué. A su vez, el extraño me atacó. Así que lo maté. Tomé su misterioso artefacto de viaje y aterricé aquí. Me dijeron que aquí puedo encontrar información». La mujer asintió. «Entonces has venido al lugar indicado». Kratos sintió en silencio la gratitud que lo invadía, pero no se atrevió a demostrarla. «¿Qué querrás de Freezer?» «Morir por mis manos», anunció Kratos, abriéndole los ojos de par en par. Ella lo miró de arriba a abajo, desconcertada por su atuendo. «No me sorprende», dijo la mujer, antes de llevarse el pulgar a la barbilla. «No eres el único que quiere ver muerto a ese tirano malvado». Kratos arqueó una ceja, y pareció que ella tenía algo más que decir, pero negó con la cabeza. «En fin, has venido al lugar correcto. Me llamo Bulma». «Kratos». Extendió la mano y Kratos no respondió. Pero ella se mantuvo firme y la mantuvo alejada. Él se burló, antes de extender la suya y envolverla suavemente alrededor de la de ella. El tamaño de su mano ahogó la mano de Bulma, con cuidado de no aplastarla. «¡Genial!», exclamó Bulma, soltando su mano. «Ahora, supongo que tengo que explicártelo todo. Será mejor que me sigas. Si vas a acompañarnos en el viaje a Namekusei, tendré que ponerte al día».